7 de la mañana, 10 minutos, 7 de la mañana, 10 minutos en la 107.3 Radio Rumba. Vamos a ir con la primera entrevista porque vale destacar que el CALIA, como lo dijimos al empezar este noticiario, calificó al trámite la ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales enviada con el carácter económico urgente por parte del presidente de la República, Daniel Noboa, conocido más como Ley de Fundaciones. Vamos a saludar al abogado Mauricio Alarcón Salvador, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ya lo vemos en pantalla, gracias por su tiempo, abogado, qué gusto verlo en esta mañana en los micrófonos de Radio Rumba. Marisol y Rodrigo, le damos la bienvenida. Muy buenos días, abogado Alarcón, ¿cómo le va? Buen día, Rodrigo, buen día, Marisol, un saludo a todos quienes nos siguen a través de la señal de Radio Rumba en Cuarto Poder. Efectivamente, en las últimas horas hemos conocido ya de esta calificación del Consejo de Administración del Legislativo, lo que pone en carrera y en cuenta regresiva la aprobación de la cuarta ley presentada como urgente en materia económica por parte del Ejecutivo. Abogado, ¿es pertinente que a través de una ley se busque regular el trabajo de fundaciones y organizaciones civiles como propone el gobierno de Daniel Noboa? Partamos de una cosa, Rodrigo. Esta no es una ley de fundaciones. Aunque se dijo que este proyecto correspondía a ese nombre, como tú bien lo has señalado, se trata de una ley para controlar ciertos flujos de capitales irregulares, lo cual, por supuesto, está bien en este país, pero no es una ley de fundaciones. Nuestro sector va a seguir siendo regulado por un decreto ejecutivo, lo cual ni siquiera cumple los estándares internacionales. Los derechos humanos fundamentales y la libertad de asociación es la que cubre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, deberían efectivamente estar normados por una ley orgánica, pero que garantice el derecho, no que constituya algún tipo de amenaza contra determinado sector. Ahora, abogado Alarcón, ya que estamos hablando de ese tema, ¿en qué se diferencia esta ley del Ejecutivo con el decreto 16 que el presidente Rafael Correa en el año 2013 lo emitió también para establecer límites a las fundaciones? Por eso establecer diferencias, porque muchos hablan, hay preocupaciones que se parece al decreto 16 y esta propuesta, por ello va mi inquietud, abogado Alarcón. Como bien traes tú a memoria, el decreto 16 que se emitió en el año 2013 fue el que facultó al gobierno de aquel entonces a cerrar Fundación Pachamama, a perseguir a la Unión Nacional de Educadores, a amenazar con la disolución de otras organizaciones. Era una norma que fue observada por los organismos y organizaciones internacionales por ser simplemente un instrumento de acción política, no una norma para garantizar el ejercicio de un derecho. Aunque hay diferencias entre lo que ha planteado el Ejecutivo y el decreto 16, partiendo del hecho de que se trata de un proyecto de ley que solo regula ciertos temas financieros, y el decreto principal, el que hoy es del 193 de la época de Lenín Moreno, seguirá vigente. Hay fantasmas que aparecen en el proyecto de ley y que deberán ser corregidos y perfeccionados por parte de la Asamblea Nacional durante este debate. Rodrigo, mira que esa causal de disolución del decreto 16, que fue utilizada para cerrar a Fundación Pachamama y que ya no existe en el decreto ejecutivo, revive en este proyecto de ley. Ahí es cuando algunos nos preguntamos, la verdadera intención del gobierno es ese objetivo positivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas o la integridad de nuestro sector, o apunta más bien a tener en rango legal una herramienta, un mecanismo para callar a los críticos. Estamos en las 7:15 minutos dialogando con el abogado Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. De verdad que este tema, este proyecto ha generado varias inquietudes, incluso algunas preocupaciones. Incluso se preguntan a quién rinden cuentas las fundaciones sobre el origen de los fondos que manejan hasta el momento, abogado. Siempre el tercer sector ha rendido cuentas en su gran mayoría, pero no podemos decir que todos lo hayan hecho, y eso es verdad. Así como no todos los empresarios pagan impuestos,
así como no todos los académicos cumplen con el pensum. Siempre hay excepciones que confirman la regla general, pero la sociedad civil, incluso por iniciativa propia, desde hace más de una década realiza ejercicios de rendición de cuentas que van mucho más allá de la formalidad de mandar un informe a una secretaría o de hacer cuestiones respecto de sus donantes. Pero mira que la cooperación internacional, cuando entrega $1 o 20,000 o 50,000, ya en los convenios que firman con las organizaciones les exigen rendición de cuentas, la entrega de informes financieros, la realización de eventos de cierre donde se muestre el impacto de lo que se ha venido trabajando, todo bien respaldado, en muchos casos incluso con auditorías externas. Entonces, que no se nos quiera vender esa narrativa de que es un sector que nunca ha rendido cuentas. Mira que incluso puedo hablar por mi organización Ciudadanía y Desarrollo. En nuestra página web hay una sección de transparencia donde está al menos el 95% de lo que el gobierno en este momento ha incluido en su proyecto de ley, lo que ratifica que sí, que probablemente, así como hay malos elementos en la justicia o en los gobiernos locales que sirven hasta de vínculos para el narcotráfico y el crimen organizado, también lo hay en nuestro sector, pero no se puede legalizar para la excepción. No se puede generar una norma para un grupo pequeño, más aún cuando el gobierno, y ellos mismos lo han reconocido, ya contaba con herramientas para perseguir el cometimiento de delitos, que es lo que es. Mira que en junio del 2024, recordarás tú, quien hoy es ministra de Gobierno y en ese momento era ministra de Inclusión Económica y Social, la señora Zaida Rovira, hasta presentó una denuncia en la Fiscalía contra más de 20 fundaciones creadas de manera anómala que estaban recibiendo recursos públicos y los mal manejaron, ¿no? Entonces tú ahí tienes un ejemplo de que el gobierno sí ha tenido herramientas para poder perseguir el cometimiento de delitos. Si tienen a alguien identificado, pues que actúen. Claro, por supuesto, porque el presidente incluso y otras autoridades del régimen manifestaron que ha habido fundaciones para favorecer incluso a narcotraficantes y en este contexto a bandas criminales. Hasta lo pusieron como ejemplo la fundación de Mayra Salazar. Entonces, por ello yo digo, no hay que meter a todos en el mismo saco, porque si hay gente que trabaja de forma transparente. Mi querido abogado, ¿ustedes están dispuestos a ir a la Asamblea Nacional para realizar algún tipo de aportes para que salga una normativa y que después no estén yendo a la Corte Constitucional por algún tipo de demandas? Mira, desde Ciudadanía y Desarrollo, Rodrigo, siempre hemos tenido la apertura para construir de manera conjunta. Siempre hemos tenido nosotros, sí, la capacidad de criticar, pero también de proponer alternativas. En ese sentido, ya se ha solicitado el mismo día viernes, tan pronto se conoció la calificación del proyecto, ser recibidos en Comisión General para poder hacer aportes y que este proyecto sea perfeccionado en el debate legislativo, si es que apunta efectivamente a ese objetivo positivo de fortalecer la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. Así es que esperemos, hay que tener en cuenta que este es un proceso bastante rápido, se tiene apenas 30 días, la socialización y la participación ciudadana en el trámite son bastante reducidos, pero esperemos que haya la apertura suficiente al interior de la comisión de la señora Valentina Centeno para poder recibir algunos grupos que podamos hacer aportes para contar con una norma en sintonía con los estándares internacionales y la garantía de derechos. Ojalá haya esa apertura, porque no sea como otras leyes que han pasado por esta misma comisión y ahora están atravesando una serie de demandas de inconstitucionalidad. Abogado, hay sectores que manifiestan que este proyecto de ley tiene tintes de persecución política, aunque desde el oficialismo dicen que se quiere blindar que haya esa persecución. Entonces, ¿le tomamos la palabra al Ejecutivo? Mira, yo creo que hay que separar las cosas. Una cosa es el proyecto de ley y otra las declaraciones de los funcionarios. Claro. Lo que dijo el exministro de la Gasca o lo que dijo la propia señora Centeno al momento de recibir el proyecto debe haber prendido alarmas y preocupaciones en algunos sectores de la sociedad civil. Se dirigieron con nombre y apellido, dijeron que iban contra cierto tipo de organizaciones. No se puede legislar con dedicatoria tampoco, Rodrigo. O sea, a ver, si aquí el gobierno tiene pruebas de que hay organizaciones que están financiando la minería ilegal, como su nombre lo indica,
que inicien las acciones respectivas ante la Fiscalía y punto. O sea, acá este tipo de nuevo de cuestiones de querer vendernos la idea de que sin esta ley no se puede hacer nada como lo han hecho con proyectos anteriores es totalmente equivocado. La normativa ya existe, la capacidad también. Si tienen pruebas del cometimiento de delitos por parte de personas vinculadas a organizaciones, pues que los denuncien a la Fiscalía. Por supuesto, y no perder tiempo, y así no a todos catalogar y decir, por ejemplo, generalizar, y eso es muy malo y estamos acostumbrados en nuestro país. Mi querido abogado Mauricio Alarcón, gracias por su tiempo, estaremos al tanto, ojalá sean recibidos por la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea para que hagan sus aportes y sea una ley acorde a las circunstancias. Un buen inicio de semana, cuídese. Muchas gracias, un gran abrazo para ustedes. A usted, 7 de la mañana, 21 minutos.